Cuando tu hija está aprendiendo a manejar y dice, ¡Pa! ¡Yo manejo! seguro dices, ¡Híjole! Me va a dar. pero ¿por qué no mejor dices algo que ayude a proteger tu auto? Como un buen vecino, State Farm está ahí. Y tu agente de State Farm puede ayudarte a escoger la cobertura que necesitas. Así te quedas tranquilo, hasta que escuchas... ¿Pasamos por mi novio? ¿Novio? Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois. Aranceles del 50% a todas las exportaciones de la Unión Europea si no se llega a un acuerdo inminente entre Estados Unidos y los negociadores de la Unión Europea. Aranceles del 50%. Vamos a hablar de todo ello porque de todo esto ya avisamos, la Unión Europea estaba atrasando cualquier propuesta de acuerdo comercial, no se presentaban propuestas a Estados Unidos y lo que ha terminado generándose es un anuncio de posibles aranceles del 50% a la Unión Europea. Vamos a hablar de todo ello, vamos a hablar de implicaciones y vamos a hablar de soluciones. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros mensajes y gracias por darle un me gusta a este vídeo. El nuevo orden económico mundial es el título de mi nuevo libro, lo tienes a la venta ya. En él trato sobre todo esto que está ocurriendo. ¿Por qué esto de los aranceles? ¿Qué es lo que está ocurriendo con el comercio global? ¿Qué es lo que ocurre con China, con la Unión Europea? ¿Qué es lo que está ocurriendo en cuanto a energía, en cuanto a tecnología y también a nivel monetario? El nuevo orden económico mundial, ya a la venta. ¿Qué es lo que está ocurriendo en las negociaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos para que el presidente Trump haya anunciado que pondrá unos aranceles del 50% a partir de junio si no se llega a un acuerdo inmediato positivo en cuanto a comercio? Lo que está ocurriendo fundamentalmente es que los negociadores de la Unión Europea han estado atrasando cualquier propuesta y negándose a hablar de ninguna de las barreras no arancelarias, ni mucho menos de las barreras regulatorias, etcétera, que plagan el comercio con la Unión Europea por parte de Estados Unidos. La posición del presidente Trump ha sido inmediatamente anunciar esta acción porque las negociaciones se habían estancado completamente. La Unión Europea responde que no va a tomar acciones hasta que hable con los negociadores de ambas partes. Y esto es muy relevante. De ahí lo que vamos a ver. Acompañadme. Lo primero es la reacción de los mercados. El petróleo, que estaba bajando, se mantiene relativamente estable. El oro sube de manera muy importante. ¿Y qué es lo que vemos en el mercado de bonos mundial? Interesante. El mercado de bonos ve cómo los bonos de los estados se fortalecen, es decir, se reducen las rentabilidades exigidas. ¿Qué es lo que pasa con la bolsa? Interesante. Vemos, por ejemplo, que las bolsas norteamericanas reaccionan con una caída leve y, sin embargo, las bolsas europeas reaccionan con fuertes caídas de más del 1,9, 1,8%, etcétera. Muy importante esa diferencia. ¿Qué es lo que sabemos y qué es lo que podemos sacar en conclusión y qué es lo que podemos esperar de esta posición? El otro día escribí un artículo en el que explicaba que la Unión Europea debía presentar urgentemente una propuesta comercial contundente y positiva para negociar con Estados Unidos y que estaba arrastrando los pies, como se dice. Bien, pues vamos a analizar un poco lo que yo comentaba y lo hablamos punto por punto. Desde el 20 de enero hasta hoy, la administración Trump ha conseguido asegurar la cantidad de más de 7 billones de dólares de inversión para Estados Unidos. Acuerdos comerciales con China, Reino Unido, Qatar, Emiratos, etcétera, Arabia Saudí, un montón de acuerdos comerciales muy importantes, con pasos esenciales en el proceso de fortalecer el crecimiento global y eliminar las trabas no arancelarias.
¿Mm? A estos acuerdos se espera que se unan dentro de poco Japón, Corea del Sur y otros países. Sin embargo, explicaba yo ya hace una semana, es muy preocupante leer que la Unión Europea no tiene todavía y no ha presentado ninguna propuesta comercial seria a Estados Unidos. El acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea debería ser el más fácil de cerrar de todos. ¿Por qué? Porque la administración Trump exige prácticamente lo mismo que Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo, en su famoso Plan Draghi: eliminar trabas regulatorias y aranceles ocultos que, según el Fondo Monetario Internacional, elevan los precios del sector servicios en Europa en un 110% y el manufacturero en un 40%, 45%. Eliminar las trabas arancelarias y no arancelarias que impiden la importación de productos ganaderos, agrícolas, automóviles y bienes manufactureros de Estados Unidos y que además perjudican a las empresas europeas mientras se exime de esas barreras a países del norte de África y de otros países dependiendo de intereses comerciales y políticos. Por ejemplo, el caso de Turquía o de Marruecos. ¿Vale? Sin embargo, el acuerdo comercial con la Unión Europea se retrasa y sorprende escuchar que no hay propuestas concretas. Esto es excepcionalmente preocupante. La Unión Europea afirma que ha planteado la posibilidad de facilitar las importaciones de gas natural licuado, tecnología de inteligencia artificial y soja estadounidense. Sin embargo, eso no significa absolutamente nada, ya que no hay propuestas concretas. Además, la Unión Europea importa cantidades récord de gas natural licuado ruso y no impone restricciones a la tecnología de China o la soja de otros países. Imagínense, por ejemplo, la cara del que deben poner el equipo negociador de Estados Unidos cuando el equipo de la Unión Europea les dice que plantea, entre comillas, facilitar las importaciones de gas natural licuado y a la vez leen que en 2024 la Unión Europea importó una cantidad récord de gas natural licuado ruso, superando los 16,6 millones de toneladas, superior a la cifra de 2022 y de 2023. Esto es muy importante. Se habló en la prensa de una propuesta de aranceles 0 para bienes industriales, pero eso no tiene sentido cuando los mayores aranceles de la Unión Europea contra Estados Unidos están en alimentos, en bebidas, en química, en maquinaria. Se ha comentado que la Unión Europea tiene margen para fortalecer las inversiones transatlánticas, pero se ha descartado completamente la negociación sobre barreras no arancelarias como la regulación que asfixia a las empresas estadounidenses y también las europeas, pero de la que se exime a países como Marruecos o Turquía. Con esta negativa a eliminar barreras no arancelarias y mantener los privilegios a los países que eximen de requisitos que ahogan a las empresas europeas y a las estadounidenses, la Unión Europea está disparándose en su propio pie. Daría la impresión de que los negociadores de la Unión Europea se vanaglorian de ignorar el propio informe del expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Las peticiones de las empresas y de Estados Unidos con un único objetivo: perpetuar las políticas que han llevado a la Unión Europea al estancamiento. Y esta es la clave. Nada de lo que pide Estados Unidos es una locura y encima parece que se niegan a considerarlo, que es lo más alucinante. Un estudio encargado por Eurochambers muestra que el coste total del exceso de regulación de la Unión Europea para las empresas supera 1 billón de euros anuales. 1 billón de euros anuales. Esto es todo muy importante. Cerrar acuerdos comerciales es sencillo cuando se quieren levantar las barreras. Se hace rápida y efectivamente, y así lo estamos viendo estas semanas y sobre todo con el acuerdo con el Reino Unido. Los negociadores de la Unión Europea no pueden negarse a incluir en los acuerdos la eliminación de trabas y regulaciones absurdas que exigen también, además, las industrias europeas. Esto es todo extremadamente preocupante, ¿de acuerdo? Porque pareciera que hay una obsesión por no llevar a cabo los cambios que nos pueden ayudar a mejorar a todos. Vamos a ver algunos gráficos. Primero, y más importante,
Las barreras arancelarias de Estados Unidos son muy inferiores a las barreras arancelarias de la Unión Europea. Esto es absolutamente clave entenderlo. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado con la realidad de una enorme cantidad de mensajes que parece como si viviésemos en un vergel de comercio libre. Aquí podéis ver en este gráfico algo que me parece esencial. Primero, hablábamos de las barreras, los aranceles y los aranceles que pone la Unión Europea a Estados Unidos. Es decir, que parece como que es que Estados Unidos pone aranceles a una Unión Europea que no pone aranceles. Aquí podéis ver en naranja donde los aranceles de la Unión Europea a Estados Unidos son muy superiores a los aranceles de Estados Unidos. Esto es importante también, ¿por qué? Porque lo que nos estamos dando cuenta es que el índice de barreras al comercio hay que verlo con la realidad del prisma geopolítico. Y uno de los problemas que están dándose en el comercio global es que se utilizan estas barreras no arancelarias para imponer un orden en el que se hace mucho más daño a las empresas estadounidenses con el objetivo de favorecer a economías en donde hay intereses aparentemente políticos. Es decir, no solamente es que se le pongan barreras no arancelarias a Estados Unidos, además de las arancelarias, sino que se le ponen facilidades y se exime a otros países. Aquí podéis ver lo que son las barreras no arancelarias. Y lo que podéis ver es que hay un montón de países europeos que están con niveles de barreras no arancelarias muy superiores a las de Estados Unidos, que está entre los países con menos barreras de ese tipo en la economía. Aquí lo podéis ver de una manera más gráfica. El peor país en cuanto a barreras no arancelarias y arancelarias era la Argentina de Kirchner antes de los cambios que ha llevado a cabo Milei. Detrás vemos países que van desde Turquía, China, Canadá, Italia, Francia, Alemania. ¿Veis? Esto es lo que estamos hablando. Y Estados Unidos aquí abajo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la importancia de tener que llevar a cabo un proceso de negociación serio que mejore las relaciones comerciales de todos. Y vuelvo a repetir, esto no es una cuestión de entregarse a las exigencias de Estados Unidos, es que vuelvo a repetir que las exigencias que pone Estados Unidos con respecto a las trabas no arancelarias son las mismas que ha mostrado el informe Draghi en cuanto al exceso absolutamente absurdo de regulación de la Unión Europea. Hay que levantar barreras comerciales, hay que levantar barreras arancelarias y no arancelarias y hay que llegar a un acuerdo con Estados Unidos. El anuncio de un 50% de aranceles obviamente es una manera de forzar que haya una negociación que sea positiva para todos. Pero tienen que ser las empresas europeas las que le recuerden a nuestros líderes que no vale ir con propuestas que no significan absolutamente nada como las que acabamos de mostrar. Que no vale arrastrar los pies y mantener la enorme cantidad de barreras regulatorias y barreras comerciales. Efectivamente, el shock del anuncio de aranceles del 50%, el impacto ha sido bastante limitado en los mercados porque todo el mundo entiende que es una propuesta que dice queremos negociar, despertad y poneros en marcha, por favor. Unión Europea, negociadores de la Unión Europea, dejad de arrastrar los pies, presentad las propuestas que están en línea con lo que pide el informe de Mario Draghi, en línea con lo que piden las centenares de miles de empresas de Europa asfixiadas a regulación y a trabas burocráticas y aranceles internos. Levantad los aranceles a Estados Unidos y las barreras no arancelarias y llegad a acuerdos que sean positivos para Estados Unidos y para la Unión Europea. Eso será positivo para todos. Que no te engañe